darte la bienvenida a Open Academy. Jorge, sé que sos una persona virtuosa, tenés un montón de habilidades, pero hoy, en realidad, tengo que confesarte que lo que te trae acá, este vivo en Open, es tu faceta de ser terapeuta internacional en biodecodificación. Y ahí iba a preguntar un poquito acerca de por qué la biodecodificación, ¿sí? Hoy vamos a charlar un poquito acerca de cómo la biodecodificación nos va a ayudar a desarrollar la parte personal y la parte profesional de una persona. Ahora, quiero que vos empieces contándome un poquito, contando a todos los que estamos acá conectados, ¿quién es Jorge Schoenfeld y por qué se dedicó a la biodecodificación? Bueno, antes que nada, gracias por abrirme las puertas de Open. La verdad que es una plataforma que pude descubrir, que las sincronías nos llevaron también a esto, así que antes que nada, gracias por el espacio y por ayudar a seguir compartiendo el mensaje. Y en cuanto a eso, bueno, simplemente muchas situaciones de vida, situaciones complicadas, situaciones dolorosas. Muchas veces cuento esa parte de que hay en algún momento a los que no nos termina cerrando la historia mágica. La historia mágica es estudiar, casate, tenés hijos, busca tu casa, tu auto y ya está, ¿no? Bueno, algunos hemos seguido ese cronograma y no fue exactamente así como fue. Entonces, no fue en el estado ese de ya está, ¿no? Había como una sensación y después un montón de situaciones que me llevaron a descubrir. Yo vengo de la informática, una lógica muy estructurada, y de repente esa lógica no me servía para lo principal, ¿no? Que es aprender a estar en paz, ¿sí? Y digo, si esta lógica no me sirve para estar en paz, no me está sirviendo, no es útil, no es tan sabia como yo creía. Siempre agarrado de la ciencia, criado con Discovery Channel, y de repente sigo, creo, en una nueva metodología, en una nueva forma de ver la lógica y la ciencia, y la bio me empezó a cerrar. Empecé en un proceso de un gran duelo que tuve recién iniciando mi adultez, y ese duelo me llevó a conocer distintos maestros del mundo que hacían esto en sus inicios, mucho menos conocidos que lo que son hoy. Y bueno, y compartir con ellos, viajar, hacer retiros, conocerlos en persona, fue lo que me fue ayudando en todo este proceso. Luego de eso, bueno, empezar a investigar y a practicar, y claro, en eso creo que siempre fui curioso. La filosofía siempre me llamó la atención, y de eso, bueno, también fue mi manera de entrar en este mundo de las terapias. También creo que me ha inspirado mucho, bueno, mis padres. Por un lado, esto de la biodescodificación tiene que ver, mi madre en la codificación, ¿no? En esto de mi mamá era profe de inglés y traducía, ¿no? Entonces, codificar es algo que de alguna forma tenía ella. Y mi padre es veterinario y de la biología también. Entonces, de alguna manera, lo que se hereda no se roba, dice. Entonces, estoy también aprovechando algunas cosas con las que en algún momento estuve peleado, y digo, no, son parte de mí, y también eso, ¿no? La vida te va permitiendo abrazar cosas que sí las tenés, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Y por qué te desarrollaste sobre la biodecodificación? ¿Por qué tu pasión por transmitir lo que vos sabés? En este caso, la bio, yo con mi fanatismo de practicar cosas y de inventar cosas, yo creo que siempre inventé, y justamente la bio es como un campo de experimentación permanente. Yo desde que la conozco la quiero poner a prueba, desde que la conozco la pongo a prueba, y hasta ahora no me falló nunca. O sea, siguiendo las leyes biológicas, trato de entender los síntomas míos primero, y después de los que tengo cerca. Siguiendo las leyes biológicas empecé a tratar de entender qué me decía yo, y siempre lo encontré, y siempre fue una respuesta. Entonces, al principio era como una treta, como un desafío permanente. Después fue como cada vez más una manera de entender la vida,
después que justamente me empecé a dar cuenta que me ayudaba a estar en mayor conocimiento de mí mismo y dejar de tener otros mecanismos que de alguna forma me sacaban la paz. Entonces, me apasiona transformar y acompañar la bio porque es un proceso permanente, todo el tiempo, nuestro organismo, nuestras relaciones humanas, en todo, absolutamente todo. La bio y la lógica que tiene la bio es un llamado constante a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces eso a los inventores como yo es aprender todo el tiempo, es como que estar todo el día metido en el laboratorio, porque al final siempre alguien te habla de sus síntomas, o siempre sale alguna charla de algún vínculo, o estás teniendo un vínculo con cualquier persona, ¿no? No solamente cuando abrimos el consultorio y viene alguien, sino con un familiar, con otra persona, en otros ámbitos, en empresas, en todos lados está este tema de los vínculos y de los síntomas. Entonces es como estar adentro del libro todo el día para mí, pero es un libro que tiene sensaciones, que tiene emociones, que tiene forma de conectarse. Por eso me apasiona bastante ese tema. ¿Sí? Aparte, me imagino que en cada terapia o en cada interacción con un consultante debe ser todo un cúmulo de experiencias, ¿no? Deben ser todas. Es un viaje y además, lo que yo le cuento a mis alumnos, el viaje también es que cuando vos cerrás la sesión y con las devoluciones de los consultantes, después te quedás un rato con vos, o cuando terminás la última sesión del día, te quedás con vos y empezás a decir, yo a los alumnos siempre les digo, usen esta frase, ¿no? ¿Y por casa cómo andamos? Eso que le dijiste al otro, ¿cómo lo vivís vos? ¿No? Esto que le aconsejaste a tal, ¿cómo lo venís transitando? ¿No? Entonces, es la ventaja de ser terapeuta es que siempre estás en terapia y no es solamente para nuestro consultante, es para todos, ¿no? Bien. Contame, ahí seguramente acá debe haber alguno más que me está viendo que tiene el mismo nivel de conocimiento de la biodecodificación como lo tengo yo. O sea, básico. No me animo a decir escépticos, pero por ahí cerca. ¿Sí? Entonces, definime de forma fácil y sencilla qué es la biodecodificación. Bueno, la biodescodificación es un método que va estudiando tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, el aparato psíquico, ¿no? Nuestra mentalidad. Por otro lado, las zonas del cerebro. Y por otro lado, los órganos y las funciones de los órganos, la fisiología, ¿no? Entonces, es el mapa que une esas tres cosas. Sabemos cómo se altera la fisiología en un órgano, qué zona del cerebro controla esa función y qué lógica en la psique se altera cuando esas otras dos cosas se alteran, ¿sí? Entonces nosotros siempre en la bio lo que hacemos es encontrar la memoria traumática, sobre todo obviamente en los síntomas y en los comportamientos traumáticos, encontrar la memoria traumática que altera la zona del cerebro, que altera la función del órgano, ¿sí? Entonces, es un método que de alguna manera va uniendo dos grandes ramas de la parte humana, que es la parte psicológica, aunque no somos psicólogos, con la parte biológica y anatómica, ¿no? O sea, nosotros hacemos ese nexo, no reemplazamos ni al psicólogo ni al doctor. Nosotros lo que tratamos de integrar y usar como mapa es la biología para entender por dónde anda la mente de esa persona, la mentalidad de esa persona, el personaje que tiene, a dónde lo lleva. Y un ejemplo en eso también tiene que ver con esto, ¿no? Una parte de nosotros, yo lo suelo referir como en los autos, ¿no? Si yo uso mi auto para llevar peso porque hago fletes, voy a gastar los amortiguadores, ¿no? Si yo uso mi auto para correr carrera, bueno, gastaré la caja o el motor un poco más, ¿no? O las ruedas. Entonces, de la misma forma, muchas personas con la misma mentalidad terminan teniendo los mismos síntomas y es una tabulación gigante de miles de casos que arrancó en los 80 y sigue hasta hoy, donde los investigadores vamos aportando al método, en donde vamos encontrando las mentalidades comunes y las experiencias comunes traumáticas detrás de cada síntoma. Eso es la bio. Bien. No sé si me quedó más claro o más complicado, pero sí sé que sirve para
sanar la vida de uno, ¿no? Y recuerdo que en algún momento, en una charlita que tuvimos, hablaste acerca de bloqueos. Y creo que eso es lo que más me resonó a mí, ¿no? Tener bloqueos. Pero contame eso, ¿qué son los bloqueos y cómo están relacionados con la biodecodificación? Cuando nosotros vivimos alguna sensación de resistencia y nos resistimos a algo que en realidad queremos, tiene que ver con eso que podemos llamar bloqueo. Lo que no nos damos cuenta es que tenemos esa resistencia seguramente grabada con la narración de algo, de alguien, que nos quedó ahí. Entonces, hay cosas que en una determinada edad de nuestra vida es lógica resistirnos, y a veces nos queda el automático y nos seguimos resistiendo a aquello que ya está inclusive en otra etapa en donde ya nos conviene encontrarlo, ¿sí? Entonces, los bloqueos son mecanismos de resistencia que tenemos, y muchos de esos mecanismos de resistencia que tenemos están basados en los traumas, ¿sí? Yo me resisto a algo porque tengo miedo de que me vuelva a pasar algo, ¿sí? Por ejemplo, tengo un trauma en un accidente de tránsito y realmente quiero recorrer la ruta 40 y conocer la cordillera, pero tengo el bloqueo de que me cuento que soy incapaz de conducir. Entonces, hay un trauma que después trata mi inconsciente de prohibirme volver a cruzarme con esa posibilidad, pero en realidad es un bloqueo y estoy respondiendo a algo fuera de contexto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, les contamos a todos que Jorge va a empezar a atender en forma online, o sea, él está atendiendo en forma online. Estamos terminando de ordenar su consultorio en Open, y yo tuve la experiencia personal de haber tenido una primera entrevista con Jorge en lo que es biodecodificación, vivirla en carne propia para entender un poquito más de esto. Esa consulta personal, que yo la puedo caratular como agradable, ¿sí? Como una sensación linda donde uno se puede abrir y conversar plenamente con vos, y donde vos de una forma muy hábil empezás a empujar, ¿no es cierto?, para que uno vaya encontrando algunas razones y algunas cuestiones en las cuales ir trabajando. ¿Cómo este tipo de sesiones, ¿sí?, de entrevistas personalizadas que haces vos, pueden ayudarme a mí a tener un desarrollo personal y profesional? Va un poco de la mano de lo que hablamos de los bloqueos, ¿no? Hay que entender primero lo que es el desarrollo, y en el mundo primero personal muchas veces no podemos desarrollarnos, o nos cuesta desarrollarnos en algo, justamente por lo que a veces en la bio llamamos fidelidades, ¿no? Esos bloqueos justamente en donde de alguna forma aprendimos a jugar de una manera y eso no nos da la capacidad, no nos da el permiso justamente de entender nuevas capacidades o permitirnos capacidades que ya teníamos, pero que hay algo adentro nuestro que no nos autoriza. Entonces, el desarrollo personal es importantísimo en esto, y justamente es gran parte del método, porque en primer lugar, yo lo que hago es biodescodificación con la connotación transpersonal, es decir, el desarrollo personal es también aprender a ir más allá de tu personaje, más allá de lo que siempre pensaste, más allá de lo que hasta ahora creías que era tu límite, o más allá de lo que hasta ahora creías que era tus posibilidades. Entonces, a partir de ahí, el desarrollo personal es la invitación permanente, y en todo caso también a veces me gusta jugar con las palabras y decir el desenrollo personal, ¿no? Porque a veces estamos muy enrollados en algunas cosas, a veces por alguna herida queremos demostrarle algo y no nos damos cuenta que ni siquiera es una demostración hacia nosotros, queremos demostrarle algo a alguna figura de la historia nuestra, o queremos de alguna manera compensar alguna historia. Y justamente el desarrollo a veces también tiene que ver con dejar algunos juegos automáticos y empezar a decidir a qué quiero jugar realmente, ¿no? Y ahí es otro mundo completamente diferente. Y en cuanto al desarrollo profesional, creo que uno es la consecuencia del otro. O sea, para mí, obviamente que hay personas que tienen a simple vista un desarrollo profesional mucho más elevado que el personal, pero para mí, tratando de siempre inspirar
y tratando de yo seguir la coherencia, para mí va de la mano tanto el desarrollo personal como el profesional. ¿Por qué? Porque en el caso de tener solo desarrollo profesional, en el momento que cambie mi relación con lo profesional, empiezo a ver esa falta de convivencia con uno mismo, ¿no? Entonces, ahora, si yo de la mano del desarrollo personal, además tengo un proyecto para compartirme, tengo un proyecto para, a través de lo profesional, conectar con otras personas y seguir conociéndome y conociendo a otros, me parece que ese sería el camino más sano de usar los proyectos y no como por ahí a veces lo hacemos desde la autoexigencia, a usar nuestros proyectos desde lo voy a hacer a pesar de mi cuerpo, me voy a gastar, me voy a matar para esto y cuando eso funcione me voy a tratar bien. Y mi invitación siempre es al revés, voy a aprender a conocerme y todos los desafíos que habrá seguramente tendré que transitarlos. Y al contrario, cada desafío me va a hacer conocerme mejor, ¿no? Y ahí tengo la posibilidad no solamente de que mientras desarrollo el proyecto me desarrollo a mí y me desenrollo a mí, ¿sí? Ahora, qué loco, ¿no? Porque muchas veces parece que es más difícil el desarrollo profesional, pero termina siendo, creo que al revés, ¿no? Porque el desarrollo profesional, de cierta forma, es como que el camino está un poquito más trazado, pero en el desarrollo personal siempre es como que nos falta algo, ¿no? Siempre es como que llegamos a algo y tenemos que seguir evolucionando y tenemos que seguir exigiéndonos. Y siempre es como que nos falta un punto más. Sí, Sí, coincido en eso. Inclusive me lleva a una cosa, o sea, algo que descubrí y que obviamente después contrasté con otros grandes sabios que ya lo habían visto, ¿no? Pero yo lo descubrí en mi experiencia. La personalidad en sí es un mecanismo hueco. La personalidad en sí está hueca, entonces nunca se llena, nunca es que ya estoy desarrollado. Porque es un mecanismo hueco la personalidad en sí. Esta idea de que yo soy yo y hago las cosas para mí y represento mi historia y mi cuerpo, termina siendo un envase muy chiquito para lo que es realmente nuestra mente, ¿no? Entonces, ahí es donde esa sensación de que falta algo, es que falto yo en mi verdadera dimensión, yo cada uno de nosotros. bien, es como algo de psicología, ¿no? Que dicen que es el ser y sus circunstancias. O sea, que muchas veces nuestro carácter se difiere o se adapta, ¿no es cierto?, a las exigencias del entorno, de lo que nos está pidiendo el contexto. Ahora, en todo esto también es importantísimo, ¿no? Cómo desarrollamos nuestro carácter para poder seguir evolucionando y entendiendo. Ahora, lo que voy entendiendo de la biodecodificación, como lo estás planteando, es que cuando voy desarrollando ese carácter, ¿sí?, para poder interactuar con el contexto, me empiezan a aparecer esos bloqueos. Y esos bloqueos son los que empezamos a trabajar. Que muchas veces esos bloqueos también intervienen en nuestra faceta profesional. Claro, claro. Doy un ejemplo en eso. Imagínate que vos querés empezar a desarrollarte profesionalmente, ¿no? Y imagínate que como originalmente yo tenía la inquietud, quiero ser ingeniero, ¿no? Quiero ser ingeniero y en ese camino, bueno, listo, me voy a estudiar alguna materia, me hago técnico en eso, me hago práctico en eso, voy a la sociedad, encuentro una empresa donde trabajar de lo mío. Y claro, en ese camino digo, bueno, ok, ya sé la teoría y ya sé parte de la práctica y la metodología de cómo se hace esto, y me cruzo con un jefe, y me cruzo con un cliente, y me cruzo con unos tiempos que a veces no son los que yo idealicé, y me cruzo con circunstancias de vida que van a influir en el resultado de la práctica de ese método, ¿no? En ese caso, de alguna forma de ingeniería. Lo mismo podemos llevar a la medicina o a cualquier otra cosa. Entonces, esos bloqueos después si yo los trabajo, me voy a dar cuenta de mis conflictos con la autoridad, me voy a dar cuenta de mis abandonos, me voy a dar cuenta de mis humillaciones. Si las voy trabajando, en buena hora que me crucé con ese jefe, en buena hora que me crucé con ese cliente, porque ahora puedo conocerme más y obviamente en el caso de que me conozco más ya no me trabo con eso y puedo seguir a lo que sigue, y a lo que sigue, y a lo que sigue. Claro.
Sí, es increíble, ¿no? Como uno puede. Pero insisto en esto, ¿no? Es como que el desarrollo profesional tiene eso, ¿no? O sea, en realidad estamos buscando es un número, un reconocimiento por ahí. Pero en la vida es cuando somos hijos porque somos hijos. Cuando somos hermanos porque somos hermanos. Cuando somos padres porque somos padres, ¿sí? Y cuando somos pareja, ¿sí? Tenemos otras demandas. Siempre es como que estamos, es como que la piedra caliente está ahí, ¿no? O no, o es al revés. ¿Vos qué decís? Si yo estoy bien en mi desarrollo profesional, ¿estoy bien en mi desarrollo personal o al revés? ¿O son mutuos? Para mí, todo nace del desarrollo personal, porque lo que en algún aspecto puedo decir, mi desarrollo personal, profesional está bien, imagínense que en mi profesión estoy bien, buenísimo. Ahora, si en mi profesión estoy bien y en mi vida personal, mi vínculo con mi pareja, mi vínculo con mis hijos, estoy mal, ¿realmente es un desarrollo o es solamente que todo lo que yo creo que crecí en mi oficio lo estoy volcando y proyectando en el otro ámbito? ¿Sí? Cuidado con eso, porque hay un ámbito de donde hay muchas personas que en algún momento hemos vivido eso, ¿no? De decir, qué bueno que sos en esto, pero por otro lado, qué contradictorio es esta otra parte. Y de vuelta, muchas veces tiene que ver con la proyección. Solo dejo lo bueno para una cosa y lo malo, bueno, tengo otros lugar donde tirar la basura. Cuidado, porque a veces ese desarrollo no es tan real, ¿no? Entonces, por eso digo que en la coherencia tenemos que seguir paso a paso, tratando de aprender de todo. No digo ser perfectos en todo, pero tratar de entender, porque muchas veces tiene que ver con asumir dolores, asumir incomodidades, y creo que también esto se notaba mucho, quizá ahora afortunadamente se contrasta, pero antes que no se contrastaba tanto y no se hablaba mucho de las cosas que pasan casa adentro. Era muy notorio cuando el hombre de la casa, por ejemplo, o la mujer de la casa, llegaban cansados de la calle, ellos trataron a bien a todos sus clientes del día, pero llegaban y a los hijos empezaban a tratarlos de otra manera, ¿no? Entonces empezamos a ver que, insisto, para mí la base es el desarrollo personal, porque vos vas con vos a todos lados, ¿sí? Y en cambio la profesión normalmente está más circunscrita a un espacio en particular. Bien, está bueno, me gusta. Nosotros hicimos una sesión, ¿sí? Yo me acuerdo que hicimos esa sesión, que estuvo muy buena, me gustó mucho, me diste un par de tareas, que las hice, empecé a hacer esas tareas, me porté bien, un buen alumno. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que sigue? ¿Me vas a dar vos la receta del éxito? ¿O cómo se trabaja con los bloqueos? ¿Sí? Que creo que es la pregunta que nos vamos a hacer todos. En primer lugar, ¿Es una receta? los bloqueos... ¿Es una receta o es un trabajo específico? Primero que obviamente depende de la definición de cada una de esas cosas, ¿no? Depende de la definición de qué es éxito. Si éxito se entiende como reconocimiento externo, hay muchas recetas en el mundo de eso. ¿Sí? En ese aspecto no trato de abordarlo desde ese aspecto. De vuelta, cada uno tendrá las suyas, y tengo maestros de muy chico de eso, ¿no? De las recetas para el reconocimiento externo. Pero si entendemos el éxito como ese estado de libertad interno, ahí empieza a ser diferente. Y de vuelta, no sé si existe una receta mágica para todo el mundo, porque claramente cada uno tiene una definición distinta y para esa definición hay un mapa diferente. Pero sí existe este anhelo de seguir conociéndose y de seguir aprendiendo y de seguir enfrentando mis bloqueos. Uno de los cuales, por ejemplo, en este caso, para mí, durante muchos años fue hablar frente a cámara. Hablar frente a cámara fue un gran bloqueo, yo me ponía nervioso, se me trababa la lengua, había una vocecita dentro mío que me decía que lo iba a hacer mal, había la sensación de que todo el mundo se va a burlar de mí, de que no me van a volver a saludar, bueno, toda la exageración, ¿no?, de miedo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, después de un rato de exponerse y exponerse y exponerse, y además de trabajar los miedos, esas vocecitas, ¿de dónde vienen? ¿Cuándo la escuché por primera vez?
¿Quién me las dijo? ¿Cuándo me pasó que me humillaron en público? ¿Cuándo me sentí humillado en público? Empecé a trabajar esos bloqueos. Empecé a acompañar a mi Jorge histórico en cada uno de esos momentos. Y ahora, no te digo que soy un presentador de tele, pero he dirigido programas, he dirigido conferencias de 500, de 600 personas. Y bueno, obviamente con momentos de mayor o menor lucidez, pero es algo que ya es parte de mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, es justamente en este ejemplo la idea de que la receta del éxito como receta, más que nada es como, yo lo suelo decir así, es como un estar disponible, ¿no? El éxito es estar disponible, el éxito es estar vivo, y justamente para estar disponible tengo que estar cada vez más desde fuera de mis bloqueos, porque cuando estoy en el bloqueo estoy en la resistencia, y no estoy disponible, estoy queriendo que la cosa pase de una forma, y si no pasa de eso, me asusto. Bien, entonces, para redondear, ¿cómo se trabajan los bloqueos? Encontramos un bloqueo X. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Encuentro el bloqueo X y cuando me doy cuenta, empiezo a ver cuándo fue la primera vez que lo vi. ¿Cuándo fue la primera vez que en mi vida me visitó eso? ¿Cómo los visitó, si es que sucedió, esto mismo a mis antecesores? ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Cómo lo viví yo? ¿Quién me enseñó a tenerle miedo a este dragón, ¿no? A este predador? ¿Quién le tenía miedo a esto mismo que yo? O cuando de alguna forma me dijeron que tenía que tenerle miedo a esto, ¿no? Entonces el bloqueo se va trabajando en una herramienta que es muy útil que se llama contextualizar, ¿sí? Voy contextualizando y dejo de actuar en automático frente a eso, ¿sí? Una cosa muy importante también frente a los bloqueos es aprender a transitar esta sensación de no puedo, ¿sí? Tengo que saber sentirme incapaz, no ser incapaz, pero saber sentirlo. Porque si yo no sé sentirme incapaz, cada vez que me visite esa sensación, ya mi resistencia a la sensación me bloquea. Entonces, si yo me sé sentir incapaz y sin embargo sigo haciendo equipo conmigo mismo, ya la incapacidad no es un obstáculo. La sensación no es un obstáculo. Claro, obviamente me planteo cada vez objetivos más grandes, cada vez la sensación de incapacidad es más grande, pero si sé caminar, ya no va a ser el obstáculo mi mundo interno. Ahora va a ser compartir ese mundo interno amplio con mi proyecto. No sé si se sigue. Buenísimo, buenísimo. Y en eso que decís vos, me hiciste acordar una anécdota con un amigo que jugábamos al fútbol y él empieza a ir a boxeo. Y entonces me dice, voy a boxear, estoy aprendiendo a pegar. Estás aprendiendo a pegar porque querés aprender a pegar y querés aprender a defenderte. No. Dice, en realidad no quiero aprender a pegar, quiero aprender a recibir. Y siempre me quedó eso, ¿no es cierto?, dando vuelta en la cabeza, porque, claro, el recibir también es un aprendizaje, ¿no? Bueno, sí. Entonces, tuve la primera entrevista con vos, ¿sí? Que estuvo muy buena, tengo que hacer la segunda, en esa segunda, con todas las tareas que vos metiste, sí, empezamos a trabajar esos bloqueos. A partir de ahí, ¿cómo sigue una consulta con Jorge Schoenfeld? Lo primero que hacemos en una segunda consulta es empezar a verificar, en primer lugar, que la persona quiera seguir trabajando lo mismo o hay otras cosas que se van apareciendo en el camino, ¿no? Pero en el caso que sigamos en la misma tónica, lo que hacemos es, en primer lugar, chequear justamente el camino indicado o las propuestas que hemos hecho, ¿no? Cómo se han transitado en el tiempo entre la consulta anterior y la próxima. En esta segunda consulta también vamos verificando esto que decía antes, cómo va ese estar disponible de la persona frente a su dolor, ¿no? ¿Cómo es que yo me estoy relacionando con eso que es mi desafío, que puede ser un dolor físico, un comportamiento, algo que de alguna manera me desafía? Entonces, la segunda consulta es, en primer lugar, medición, ¿sí? Medición del mundo interno, que lo va a hacer la persona, pero nosotros lo acompañamos, yo lo acompaño. Y en segundo lugar, seguir trabajando esos lugares
donde están los automáticos. Es decir, ¿dónde sigue esa persona, si es que sigue, automatizada en resistir y en desear algo puntual, y ese deseo de algo puntual, si realmente tiene sentido para lo que quiere o no, ¿sí? Porque ahí es donde eso también puede trabajarse mucho, ¿no? A veces tenemos deseos que son mutuamente excluyentes, a veces tenemos deseos que son contradictorios unos con otros, y nos llevan derecho a la frustración de cualquier manera. Y de vuelta, no está mal desear. El tema es creer que con el deseo me completo. Ahí hay un tema, porque insisto, primero me conozco, después me comparto. Así funciona desde lo que lo planteo yo. Esos grises, ¿no? Que muchas veces nos hacen decir, bueno, voy por la izquierda, pero por las dudas me quedo cerca de la derecha, para irme para la derecha, por las dudas que me equivoqué, y terminamos yendo por el medio y no vamos ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Sí? Entonces, eso nos acontece mucho. Contame, ¿qué vinculación tiene el movimiento humano o la biodecodificación con el movimiento o el movimiento con la biodecodificación? Estamos hablando de que es energía el movimiento. Contame más o menos cuál es la relación que hay con todo esto. Tenemos vínculos, obviamente, con el movimiento. En primer lugar, nosotros estudiamos la biología, estudiamos la fisiología y desde ahí hay muchísimo que analizar. Hay especialistas específicamente en ese tema, sobre todo, por ejemplo, tengo muchos colegas que son traumatólogos, que son profesores de gimnasia, que son fisioterapeutas, ¿no? Y todos ellos, conociendo la bio, van acompañando a sus pacientes o consultantes y van conociendo además justamente cuál es el bloqueo o el paradigma al que obedece sus lesiones reiteradas o sus incapacidades, y van trabajando desde ahí, ¿sí? En primer lugar, digamos, de la parte terapéutica, que es lo que principalmente hacemos, entendemos el movimiento también como un representante de la mente de la persona, ¿no? Y después, obviamente, también a través del movimiento hay muchísima influencia, digamos, si hablamos todo lo que tiene que ver con el movimiento mecánico, músculo, hueso, articulaciones y demás en el cuerpo, siempre estamos hablando del paradigma de la desvalorización dentro de la bio. Es parte de una cosa técnica que lo menciono breve para no ponerme muy técnico, pero es la tercera capa embrionaria, la sustancia gris, y esa es la sustancia blanca, perdón, y en la sustancia blanca nosotros hacemos toda la gestión del movimiento, pero además ahí están manifestadas las desvalorizaciones, ¿no? Las impotencias, porque de hecho los músculos se tratan de potencia, ¿no? Entonces, cuando uno se siente impotente, cuando uno tiene esa limitación en algún movimiento, y te podría hablar de muchos ejemplos que he tenido en consulta, ¿no? Desde deportistas que han tenido lesiones reiteradas, como también personas con otro tipo de problemas de parálisis o muchos otros tipos de síntomas que tienen que ver con la dificultad para desplazarse, ¿no? O para mover alguna parte del cuerpo. Entonces, ahí es donde vamos a ver las distintas formas, siempre dentro de la tonalidad, en este caso, de la desvalorización, ¿sí? Así que hay distintos grados de eso. Bien, ahí hablar del movimiento nos lleva también a entender un poquito cuál es su vinculación con el cuerpo, ¿no? Y es normal escuchar testimonios de gente que tiene algún problema corporal y te dicen, tenés que biodecodificar. ¿Hay una relación con eso? Sí, claramente. La desvalorización esta que digo, llega un momento en el que, lo explico muy simple, en lenguaje cotidiano. Cuando uno se desvaloriza, los osteoblastos, las células que hacen los huesos y que también van a influir en otras células, en hacer los músculos o hacer los tendones o hacer las articulaciones, no reemplazan el tejido al mismo ritmo, ¿sí? Y cuando me desvalorizo una y otra vez, el tejido no se reemplaza, o se reemplaza mucho más lento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no descodifico, o en todo caso, cuando yo no trabajo mi desvalorización, estoy exponiendo a mi sistema a lo que mi desvalorización le dice, ¿no? Lo que mi desvalorización le dice al cerebro y lo que el cerebro ejecuta en el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, claro que pasa muchas veces
que sobre todo en el caso de lesiones reiteradas, sobre todo en caso de distintas lesiones puntuales que son muy, muy traumáticas, porque es muy raro. Imagínense esto, ¿no? Una lesión que se escucha cada tanto, pero es que es terrible. Una persona que tenga una rotura o directamente se corta el tendón de Aquiles, ¿no? Un tendón fundamental. La persona no puede caminar por su propio pie. Ese tendón, lo fuerte que es, o sea, si agarráramos un tendón realmente de esos y lo midiéramos en la capacidad que tiene de aguantar tensión justamente, nos daríamos cuenta que es muy raro que eso se rompa porque sí, ¿no? Más en algunos deportistas que viven ejecutando y desarrollando. También obviamente hay un desgaste. Pero, ¿por qué en una persona se lesiona un músculo, un tendón, y el de al lado que hace lo mismo, que caminó los mismos pasos, no? ¿Qué es lo que decide entre un tejido y el otro? Bueno, ahí la bio tiene mucho que hablar, hablamos de lateralidad, hablamos de cosas que tienen sentido desde el trauma de la persona, ¿sí? Y ahí es donde sí podemos invitar a una persona que tenga ese tipo de lesiones o de tendencias a descodificar y encontrar cuáles son esos traumas reiterados que lo llevan a imprimir el mismo cuerpo una y otra vez. Porque después que se recupera, reincide y reincide y reincide. ¿Por qué? Porque de vuelta está gastando la mente de la misma forma. Y eso va a imprimir el mismo cuerpo que antes. ¿Sí? Bien. Ahí se me viene a la cabeza situaciones en las cuales nosotros tenemos, creo que a todos nos ha pasado en el ámbito laboral, por ahí en las exigencias, ¿no es cierto?, en la parte laboral, o cuando alguien participa en un tipo de deporte, ¿no es cierto?, de alto rendimiento y demás, que llega un momento en el cual nos sentimos totalmente enfocados y estamos con toda nuestra energía puesta y creo que nos salen todo, ¿sí? En el trabajo nos sale todo de redondo, ¿sí? En el deporte también nos sale todo redondo. Y hay otros momentos en los cuales no sale nada, ¿sí? Y todo se tuerce, y todo está desalineado, y todo está trabado, y todo. Eso tiene algo que ver con el eclipse este que está todo el mundo hablando, o tiene más que ver con la biodecodificación. Obviamente que a mí me gusta hacer reduccionismo desde ese punto, de decir, solo lo mío es lo que decide. Pero puedo hablarte de dónde lo decide o de dónde se ve desde la bio eso, ¿no? Y hay dos cosas. Por un lado, muchas veces sucede lo que quiero y aprendo mucho de eso. Pero mucho más aprendo de cuando sucede lo que no quiero, ¿sí? Porque, de vuelta, en primer lugar, no creo que cualquier ser humano, y tenemos de ejemplo Messi, por ejemplo, es el que más ganó y sin embargo perdió más que nadie, ¿no? En muchas cosas. Entonces, entender que, en primer lugar, la experiencia humana tiene luces y sombras. La luz eterna y permanente no es para el nivel humano solamente. Entonces, hay que entenderlo primero a los bajos, ¿no? Desidealizar los bajos. Entender que hay momentos de donde tengo que experimentar y vivir cosas. Y segundo, sí, hay momentos de la vida, hay distintas experiencias que vamos teniendo, distintos traumas que vamos viviendo. Te digo uno puntual. Nosotros no solamente, nuestro sistema, nuestro aparato mental, no solamente pasa por la edad nuestra, sino también pasa por el registro de las edades de los anteriores a nosotros. Es decir, yo no paso solamente por mis 30, mis 40, sino también mi sistema se prepara a lo que vivieron los que me anteceden, como una especie de mapa anterior, que es lo que les pasó a ellos a los 30, qué les pasó a ellos a los 40. Y hay un momento que la vida se me apaga, ¿sí? Y que tengo un montón de desafíos y me peleé con un montón de cosas y no sé por qué. Bueno, no, cuando empezamos a ver el mapa completo, me empiezo a dar cuenta cómo me ha influido eso, cómo he idealizado algunas cosas, cómo armé una frustración que me llevó a un conflicto, que me llevó a vivir esos momentos oscuros, que de vuelta me vuelven a suceder a mí, a otra generación más adelante, justamente porque las anteriores todavía no aprendieron de eso. Y me toca a mí aprender de lo mismo, ¿no? Entonces, hay ciclos en la vida en donde entiendo que uno tiene la aspiración y la intención, y es lógico como supervivencia de ganarla siempre, ¿no? Pero
Pero de vuelta, también en la actitud de la sabiduría implica entender lo que son las cosas que no me salen, ¿no? Y entender que también puedo quererme aunque el resultado externo todavía no me habilite, ¿no? O mi expectativa de esto no me habilite, ¿sí? Así que sí, tiene que ver. ¿Qué es? Y no. ¿Qué es? ¿Cómo te das cuenta o cómo se da cuenta una persona que tiene que biodecodificar o que la biodecodificación le va a hacer bien? ¿Cuál es el síntoma? O sea, si escuchamos truenos, sabemos que está por llover. ¿Cómo nos damos cuenta que necesitamos biodecodificar? ¿Lo tengo que hacer durante todo el tiempo? ¿Lo puedo hacer cuando yo quiero? ¿O todo el mundo tendría que pasar alguna vez por la biodecodificación? Yo, en ese caso, y habiendo transitado muchas terapias, primero como consultante, ¿no? Y habiendo podido vivir retiros espirituales con distintas culturas, con distintas experiencias, siempre me gusta tomarlo primero del respeto. Yo creo que la bio sí puede ser para todo el mundo, no todo el mundo la va a tomar, porque implica un ejercicio muy particular. Para hacer bio lo que tengo que aprender es a autoobservarme, ¿no? Entonces, ese trabajo es algo que se va a invitar constantemente, autoobservarme a mí, autoobservar mis circunstancias, autoobservar mis expectativas, autoobservar mi forma de juzgar mi memoria, pero también darse cuenta cuando tengo que descodificar es, por lo menos las personas que llegan a mi consulta, muchos llegan cuando ya probaron de todo, ¿no? Probaron de todo y ya dicen, bueno, vamos a probar con esto. Pero otros tantos empezaron a tener una mínima práctica con ellos mismos, empezaron a darse cuenta que se sanaban más rápido, empezaron a darse cuenta que ya no necesitaban que los demás sean tan malos, ya no necesitaban que su cuerpo lo trate tan mal. Entonces, hay muchas pistas que te pueden llevar a abrazar una terapia en particular. El caso de la bio, la particularidad que tiene es que dentro de lo que tiene los márgenes lógicos de cualquier trabajo interno, es una terapia bastante rápida y bastante directa. Entonces, muchas personas pueden llegar a la bio también cansados de procesos súper largos, en donde una mínima prueba les acaba de mostrar que no cambiaron nada, ¿no? Entonces empiezan a ver y considerar esta idea de la bio. O también pueden llegar a la bio, de vuelta, personas que en el mundo médico van trabajando lo suyo, pero quieren otra alternativa, de vuelta, personas que de a poco van abriendo su mente a entender que tienen algo que ver con su cuerpo y que tienen algo que ver con sus relaciones. En esas personas, sí. Ahí sí la bio les va a servir y pueden tomarla. ¿Todo el mundo quiere hacerlo? Bueno, a mí me pasó mucho y siempre lo cuento en las clases. Uno cuando recién empieza quiere descodificar a todo el mundo. Pero como no todo el mundo quiere mirarse, después te ven y cruzan la vereda, ¿no? Porque dicen, me va a hablar otra vez de cosas que no quiero decir, ¿no? Entonces, sí, me pasó mucho. Entonces, de vuelta, sí, la bio para todos, seguro, pero no todo el mundo la va a tomar, porque, insisto, inclusive a veces por una cuestión energética, por una cuestión de desgaste, no me conviene en algún momento asumir mi dolor y me conviene todavía creer que el malo fue el otro, ¿sí? Después, en otra etapa de la vida, por ejemplo, una madre que de repente se queda sola, que de repente tiene que criar un hijo de 1 año, ¿es el momento de entrar en la crisis existencial de su vida? No tiene energía, ¿no? Entonces, pero sí, después, cuando esa madre misma, que después llegan también a la consulta, tiene otra realidad, ha podido sobrellevar sus desafíos, sus bloqueos y todo, a mucha fuerza, de repente empiezan a abrirse un poco y ahí la bio les ayuda mucho y les acelera mucho su proceso de curación física o de curación emocional. Bien, ahí hay varios de los que están participando que han escrito algunas preguntas. Yo los invito a que sigan escribiendo algunas preguntas que ya las vamos a responder. Mientras tanto, Jorge, contanos acerca de aquellos que quieran profundizar un poquito más acerca de la biodecodificación. Vos vas a estar haciendo en Open 3 cuestiones, ¿sí? Son
Por un lado, toda la parte de consulta, ¿no es cierto?, directa para tratar estos bloqueos que podemos llegar a tener en nuestra vida o que nosotros sentimos que no están resueltos, en consultas personalizadas con vos directamente. Por otro lado, vas a hacer una formación en biodecodificación, que es una carrera, digamos, para ser una persona como vos, un Jorgito, ¿sí? Sí. Y hay otro trayecto formativo más que estaría bueno que vos comentes un poquito. Comenté estas tres, mientras tanto ellos van poniendo algunas preguntas y ya después vamos cerrando. ¿Te parece? Bueno, sí, vamos a encarar y en realidad estamos compartiendo cada vez de mejor manera y por eso agradezco también de vuelta la oportunidad de Open porque mi intención siempre fue, y de hecho lo vengo haciendo, pero encontrar una plataforma en donde podamos exponer todo nuestro contenido de la manera que queremos, con la seguridad para los alumnos que queremos, con la capacidad y la posibilidad de compartir en muchas formas el contenido, porque es un viaje muy intenso, el camino de viajar por adentro nuestro. Entonces, por un lado sí están las consultas que venimos describiendo, cuando se piden, van a ver inclusive mecanismos de seguimiento muy particulares que estamos haciendo para Open, estamos armando distintas partes de la plataforma y justamente enfocado en los consultantes, cómo hacer ese seguimiento y que a ellos les quede todo un resguardo y un montón de herramientas para poder trabajar con ellos. Después, la formación, yo la formación la llevo haciendo hace prácticamente 8 años dando clases de esto. Y lo primero que hice fue dar formaciones. O sea, yo fui parte de una formación, después fui parte de otra, después de otra, y después empecé a ser ayudante de algunos cursos y después me llaman otros colegas que querían que dé las clases con ellos, después las empecé a dar yo. Y la verdad que esto fue como empezar también con una parte de muchísima investigación, ¿no? Para dar una formación de una carrera no es que vos podés hacer un cursito y te vas. Son años y años y años de mejorar y perfeccionar el método en el que por un lado tenés fisiología, por otro lado tenés anatomía, por otro lado tenés psicología y por otro lado tenés las consultas que son la unión de todo eso, ¿no? En el caso de una persona real donde vive eso. Entonces, en la formación lo que hacemos es dar todos esos ámbitos, o sea, explicar de manera sencilla cómo es que se empieza a abarcar y abordar la fisiología, la anatomía y la psicología desde el punto de vista de la biodescodificación, donde se unen esas tres, donde tenemos puntos en común de las tres cosas, ¿no? Entonces, la formación que vamos a dar en Open, van a tener muchísimo, o sea, hay ejercicios, hay seguimiento, hay gráficos del cuerpo humano en 3D, hay interacciones en vivo, hay muchísimas cosas que hace muchos años que queremos compartirlo de la mejor manera y a través de Open lo vamos a estar haciendo. Y por otro lado también tenemos, bueno, obviamente la formación son 2 años, dentro se separan en el primer año y en el segundo, cada año tiene sus 8 módulos, cada módulo es un mes en donde transitamos muchísimas cosas, y el primer año es toda la base teórico-práctica, el segundo año es toda la parte terapéutica, ¿no? Cómo abordar a alguien, cómo aprender a transitar, herramientas para justamente poder sortear los bloqueos de las personas que tienen, cómo se aborda una personalidad, cómo se aborda otra. Hay muchísimas cosas que compartir de esto. Y además, por otro lado, tenemos la opción de distintos grados de cursos y de implementaciones, de seguimientos, de tratamientos, que también vamos a estar compartiendo en Open, ya ahí más enfocados en problemas particulares, en síntomas particulares, ¿no? En donde no es la formación donde aprendemos a hacer muchas cosas, sino es algo puntual en donde o trabajo algo mío o aprendo a trabajar con alguien una cosa en particular, ¿sí? Por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión, por ejemplo, no sé, diabetes, tratamientos y conductas específicas para eso. Me dijiste que estabas armando un workshop de ansiedad, para tratar la ansiedad, ¿sí? Que lo vamos a estar dictando breves, ¿no?
Prontito se nos viene el de ansiedad. Me pone Directamente. ansioso, te digo. Claro. El tema es ese. Vamos a estar trabajando en la ansiedad, vamos a dar algunos protocolos. Para alguien que no entienda, de todas formas, arrancaremos de muy básico, pero en el workshop vamos a dar justamente todo ese tipo de herramientas específicamente de la ansiedad. Justo vengo de cerrar una formación para una plataforma muy importante y de vuelta, mi intención es justamente en esto compartirlo de esta manera, ¿no? Compartirlo con la profundidad del caso y se nos viene prontito, ya estamos lanzando, estén atentos a las publicaciones tanto de Open como en mis redes porque vamos a estar explicando cuándo y cómo pueden conectarse al workshop directamente de ansiedad. Genial. Bueno, vamos a ir leyendo algunas preguntas que han estado haciendo. Ceci preguntaba si se empieza a trabajar la bio desde el síntoma. Sí, la bio se trabaja en primer lugar. El síntoma para nosotros es como el mapa, es como las coordenadas GPS, pero que nos dice dónde está la mentalidad de la persona, que nos dice dónde está el trauma. Así que sí, si una persona viene con un síntoma, o mejor dicho, viene ya con un diagnóstico, es un excelente mapa donde sí es nuestro punto de partida, pero porque nosotros traducimos ese síntoma, ese diagnóstico, a través de lo que llamamos las leyes biológicas, en una forma determinada de vivir un momento determinado. Sabemos buscarlo, acompañamos a la persona que lo transite de otra forma, pero sí, se arranca desde ahí. Aquí estoy leyendo otra, dice, bueno, Ceci misma dice también que ella llegó a la bio por un síntoma que tenía recurrente y que la medicina alopática sí no se lo había solucionado. Entonces, ella ya ha estado haciendo, ¿no es cierto?, biodecodificación. Claro, bueno, aparte de lo que compartíamos antes, ¿no? Es, muchas personas no encuentran esa respuesta. Acuérdense en esto que la bio trata de alguna forma también de abrazar o de incluir esta otra forma de ver la medicina que no es solo mecánica. No es te duele esto, toma esto. Te duele esto, deja de hacer esto otro. Está bien, es parte, obviamente. Y nos va a ayudar mucho, muchas de esas ventajas de la tecnología actual. O sea, si una persona, por ejemplo, tiene una crisis asmática, y bueno, primero que pueda respirar, después vemos por qué le dio, ¿no? O sea, entiendo la tecnología y la medicina alopática, pero también con la posibilidad de reflexionar que tenemos hoy en día y que puede de a poquito esta comodidad que vamos ganando como especie, nos podemos ir abriendo a abrazar, como digo, otra forma. Y hay cosas que realmente necesitan prioritariamente un enfoque humanístico, mucho más que mecánico, prioritariamente. Y puedo dar ejemplos de eso, o sea, por ejemplo, si trabajamos alergias, si trabajamos, bueno, el típico caso obviamente también de la depresión, no estoy en contra de lo que la medicina tradicional diga sobre eso, pero suele ser una gran marca de diferencia en el tratamiento cuando la persona empieza a abordarlo también desde una perspectiva interior, ¿sí? Así que sí. Bien. Después, bueno, Ada hace un comentario que dice que no sabe por qué está ahí, pero que siempre, pero si quiere quedar es porque llegó por la vibración que lo llevó, dice. Yo creo que hace alusión, ¿no es cierto?, a por qué llegó a la biodecodificación, ¿no? Algo así, ¿sí? Sí. Pasa eso. Hay gente que dice, no sé cómo llegué acá. yo estoy sentado acá y no sé cómo llegué a esto. Pasó que me refirió uno, que otro me habló, me dijeron que tenía que hablar con vos y qué sé yo. Termina sucediendo y han pasado también encuentros mágicos de ahí. O sea, realmente las sincronías terminan sucediendo y tengo grandes maestros que han llegado a mí desde esa manera, ¿no? Yo creo que esto de ser maestro y alumno es algo que todo el tiempo es un ida y vuelta y sucede así. Bien, haciendo la síntesis, tratando de redondear un poquito la charla que hemos tenido, ¿sí? Dijimos que la biodecodificación se basa en 3 puntos. La psiquis. Psique, cerebro y órgano. Vamos de nuevo. Psiquis, cerebro y órgano. Esos son los 3 puntos que... ¿Cómo funciona la psiquis? ¿Cómo funciona la
psiquis, la psiquis es la que manda la orden a la impresora que es el cerebro, la hoja es el cuerpo, ¿no? Entonces mi cuerpo imprime algo, es porque el cerebro lo ordenó, y ¿por qué el cerebro lo ordenó? Porque la psique se lo ordenó al cerebro, ¿sí? Ese es el orden de la lógica que nosotros seguimos. Bien, una vez que nosotros comprendemos eso, nosotros sabemos que podemos llegar a tener algo que en nuestra vida nosotros lo consideramos un bloqueo o algo en lo cual nosotros estamos inestables, ¿sí? No que estamos bloqueados, sino que es inestable en nuestra vida, y eso nos puede empujar a que nosotros vayamos a una consulta en biodecodificación. ¿Está bien? Y esa consulta en biodecodificación se trata principalmente en conocerse uno mismo, que va haciendo ese conocimiento a través de la guía del terapeuta, que en este caso sos vos, Jorge, y que vos como terapeuta empezás a identificar esos bloqueos y empezás a ayudar y acompañar en el trabajo personalizado de esos bloqueos para neutralizarlos, para allanarlos y demás. ¿Puede ser? Claro. Yo se lo puedo describir, inclusive yo vivo buscando metáforas para explicar esto, y una forma de decirlo también tiene que ver con eso. En la vida nosotros lo que vamos haciendo es acompañar al consultante a que se relacione diferente con su yo histórico, ¿sí? Bueno. Con el que yo fui en aquella época me relaciono diferente. Es decir, opino diferente, pero no porque el terapeuta le dice, sino porque en la medida que se va conociendo, se va independizando de ese yo histórico, y cuando se va independizando su cuerpo cambia, sus situaciones cambian, su realidad cambia, porque ya no tiene que defenderse de aquello, y entonces ahora tiene mente libre, ahora está más disponible, ¿no? Entonces la independencia de ese yo histórico es lo que nosotros practicamos en la bio, sobre todo puntualmente sobre el yo histórico que se nos graba cuando tenemos una situación muy impactante, ¿sí? Ese es sobre todo el que tengo que acompañar. A veces uno se distrae y se enoja con los que cree que fueron los culpables, eso no sana nada. Lo que sana realmente es acompañar al que creo que yo fui y terminar de sentir lo que quizá por mucha intensidad no pude terminar de sentir de aquello. Buenísimo, Jorge. La verdad, quiero contarte que estás inaugurando un ciclo de charlas en el cual vamos a estar conversando con muchos profesionales, especialistas de distintos áreas que están relacionadas con el desarrollo personal y profesional, ¿sí? Así que vos has inaugurado esto el día de hoy, la verdad que con creces, está muy bueno. Ceci Escames está también ahí, se ha unido al grupo. Ella es profe de un curso de respiración para el deporte, para el deportista, ¿sí? Respiración consciente para el deporte. Ella va a estar haciendo algunas cositas. Vamos a tener también en la parte de turismo a Emiliano Torres. Vamos a hacer lo que hable algo de turismo. Y no, pero vamos a estar con distintas especialidades en estos días. Vamos a estar hablando de todo un poco y creciendo juntos, ¿sí? Así que bueno, desde ya muchas gracias. Nos han hecho muchas preguntas más. Quiere decir todos los interrogantes que todos tenían. Y bueno, vamos por adelante, Jorge, ¿te parece? ¿Querés cerrar? Muchísimas gracias, Alejandro. Eso, sí, simplemente muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por el lugar. Es otra sincronía, ¿no? Encontrarme con alguien que se dedica a algo que justamente hace tantos años que estoy buscando. Así que me parece que es precioso, y que mientras que se sigan armando grupos de personas que tratamos de compartir enseñanzas de alguna forma, la actitud de seguir aprendiendo es espectacular. Agradezco en el chat a algunas también consultantes amigas que por ahí hayan interactuado y seguido el directo. Sé que también han seguido ahí, así que nada, simplemente agradecido de otra sincronía más, y siempre aquí para lo que pueda ser útil. Genial. Nos estamos viendo, gracias a todos y hasta la próxima. En breves nos estamos encontrando. Chao.